Sean bienvenidos, chicos, a una clase más. Vamos a iniciar este día con una pequeña reflexión y pues dice así: la honestidad y la integridad son absolutamente esenciales para el éxito en la vida. La buena noticia es que cualquier persona puede desarrollarlas. Así que vamos a desarrollar todos y a practicar, ¿verdad? La honestidad y la integridad. Vamos a continuar con la clase, el tema que habíamos iniciado la clase anterior, que es de composiciones. Y pues tenemos ahí en pantalla un problema de aplicación de las composiciones, para la composición de funciones, que dice así: en el departamento de Morazán, el beneficio promedio en dólares, beneficio es como la utilidad, ¿verdad? La ganancia, que obtiene un productor de dulce de atado está dado por la función f de x igual a 0.53x. Es una función lineal la que me están dando, donde x representa la inversión realizada por el producto. O sea que aquí yo introduzco la inversión que realizo, o sea, son dólares, y obtengo la ganancia que esa inversión me produce, que también son dólares. Luego dice que se sabe que la inversión realizada por un productor
está dada por la función y me da otra función. Ahora es g de x y es 69.19x. Es otra función lineal donde x dice que es el número de toneladas de caña de azúcar utilizadas. Es decir, yo introduzco aquí para la variable x toneladas de azúcar, o sea, las toneladas de azúcar que yo estoy comprando o en las que yo estoy invirtiendo, y el valor de la función lo que me va a dar es la inversión realizada. O sea, aquí yo obtengo la inversión. Si usted se fija, teníamos una función que me daba beneficio cuando yo introducía inversión. Y aquí tengo una que me da inversión cuando yo introduzco la cantidad de toneladas. Entonces, al parecer, podrían estar como entrelazadas. Beneficio basado en inversión y obtengo inversión basado en toneladas. Entonces, yo podría introducir o saber cuánto beneficio me genera cierta cantidad de toneladas. Pero para poder hacer eso, yo primero tendría que hacer la evaluación en una función y lo que me dé, evaluarla en otra. Porque yo tengo una función que es beneficio y que ese beneficio se calcula a partir de la inversión. Y tengo otra función que me da la inversión basado en la cantidad de toneladas que yo introduzco. Entonces, si a mí me preguntan, mire, si yo invierto en tantas toneladas, ¿cuál va a ser el beneficio? O sea, me están preguntando por los extremos. Me están dando el valor de toneladas y me están preguntando por el beneficio. Entonces, yo podría hacer la evaluación en la primera función, meto toneladas, obtengo inversión, luego vuelvo a meter inversión, obtengo beneficio, y así podría resolver esa situación, ¿verdad? Por eso que en este caso, pues me está diciendo cuál es la inversión realizada por el productor si utilizo 2 toneladas. Yo aquí introduzco 2 toneladas y obtengo la inversión. Y ahora me preguntan cuál es el beneficio obtenido por el productor si utilizo 2 toneladas. Entonces, esa inversión que yo he obtenido la tengo que introducir en la otra función, en f de x, para obtener el beneficio. Pero si yo quisiera poder realizar, porque imagínense, esto es hacerlo una vez, pero ¿y si yo quisiera hacerlo para generar una función que ahora, introduciendo toneladas, me brinde beneficio? Entonces, ahí lo que lograría o lo que tendría que hacer es una composición de funciones. La composición de funciones no es más que evaluar una función en otra función. Normalmente, hasta el momento, habíamos visto que si yo tengo una función, yo puedo o podría evaluar en un número o cualquier valor de los números reales. Así lo habíamos trabajado. Pero estamos viendo que en este momento, pues, a través de la composición de funciones, nosotros estamos evaluando una función en otra función. Les recuerdo que evaluar significa sustituir. Entonces, en vez de escribir la variable, yo voy a escribir la función que necesito evaluar. Entonces, como les decía, ¿verdad? Las toneladas me llevaban a la inversión me llevaba al beneficio, y pues yo necesitaba aquí necesitaba tener aquí, estamos de las toneladas, pasar a la inversión y de la inversión pasar al beneficio. Entonces hago la composición de funciones. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que evaluar la función g en la función f. Entonces sustituyo, hago la operación y obtengo esta nueva función en donde x son toneladas y la función me arroja el beneficio, la ganancia que obtengo con esas toneladas en las que yo invierto. Hasta el momento, ¿hay alguna consulta? No, señor. Gracias. Bueno, pasemos entonces al otro ejemplo. Es otro problema en donde me están hablando de la trayectoria de un avión.
Dice que un avión está volando con una rapidez de 350 millas por hora a una altitud de 1 milla. El avión pasa directamente arriba de la estación de radar en el tiempo igual a 0. O sea que cuando va sobre el radar, ahí contamos que es el tiempo 0. Me pregunta el literal A, me pide que exprese la distancia S, la distancia S es esta que está del avión al radar. En millas, porque estamos hablando que la rapidez me la está brindando en millas por hora. Entonces vamos a tener una distancia de millas. Y la estación de radar como una función de la distancia horizontal D, en millas, que el avión ha volado. Me pide también que exprese AD como una función del tiempo en horas, que el avión ha volado. Y que use la composición de funciones para expresar S como una función de T. Entonces vamos a tener 1 minuto de tiempo o 2 minutitos de tiempo para pensar en este problema y tratar de ver cómo nos quedaría. Vaya, espero que se hayan dado el momento para pensarlo. Y entonces vamos a ver a qué se refería. Dice, expresa la distancia en millas entre el avión y la estación de radar como la función de la distancia horizontal D. O sea que si yo vuelvo al dibujo, yo veo aquí una figura geométrica y este es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto justo aquí cuando el avión pasa sobre el radar. Entonces esto es como que fuera dejando un rastro, ¿verdad? Y la distancia que hay desde el radar hasta el momento en el que va el avión, que puede ser en cualquier momento, pues es D, porque por eso es una variable, ¿verdad? Entonces, me están pidiendo que yo determine una función para calcular esta distancia conociendo este valor D o a partir o basándome en esta distancia D.
Entonces, si yo sé que la altura a la que va el avión es una milla, pues ahí tengo un dato. Este mide D, porque así me lo está dando el ejercicio. Entonces, este valor me tiene que quedar en función de D, o sea, utilizando la variable D. Entonces, lo que yo tengo que pensar es, bueno, ¿qué me dan? Me están dando un triángulo rectángulo. ¿Qué aplica o qué se puede aplicar en los triángulos rectángulos? Usted dice, el teorema de Pitágoras. Ah, ok. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Decía, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, esta hipotenusa, para que no esté al cuadrado, yo tendría que despejarla y sacarle la raíz, ¿verdad? Entonces me quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz de este cateto al cuadrado, que es D, y más este cateto al cuadrado, que es 1. Por eso es que aquí dice que la función S evaluada en D, así, me estaban pidiendo una función para S en función de D, yo lo que estoy planteando es en función de D, es igual a la raíz de D cuadrado más 1. Lo que hemos aplicado aquí es el teorema de Pitágoras. Y ahora me dice que exprese como función del tiempo en horas que el avión ha volado. Entonces yo me pongo a pensar, para lo que relaciona la distancia, el tiempo y la velocidad, pues dado que es lo que tengo aquí en el ejercicio, me dan 350 millas por hora, quiere decir que recuerdo la fórmula. La fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pues me están hablando que quiere que exprese la distancia, porque me dice que exprese a D, que exprese la distancia. Hago el despeje, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o sea que el tiempo pasa a multiplicar y me va a quedar que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad es 350 millas por hora y el tiempo es T, porque aquí lo dice y está dándolo en horas. Entonces, yo obtengo que mi función es 350 o 350t. Y aquí he obtenido una función que me da la distancia d a partir del tiempo. Y aquí tengo una función que me da la distancia s a partir de la distancia d. Entonces, estas dos están relacionadas o se podrían relacionar, ¿verdad? Se podrían encadenar una con la otra porque encajan. Tengo distancia S a partir de D y aquí tengo la distancia D a partir del tiempo. Me pide que use la composición ahora para expresar la distancia S, pero ahora en función del tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar a D en S, o sea, voy a hacer la composición de S compuesta con D. Y entonces eso significa que en la función S yo voy a evaluar la función D. Y me va a quedar que en vez de esta D, yo voy a sustituir esta función, que es la que yo estoy evaluando. Y al sustituirla, pues me queda esta función que ya está brindándome la distancia S en millas a partir del tiempo T en horas que yo le introduzca. ¿Preguntas? Vale. Entonces, ahí hemos culminado lo que es el tema de la composición de funciones, ¿verdad? Lo hemos visto, este tema de la composición de funciones, porque, como decíamos anteriormente, hay una propiedad que es muy importante en la composición de funciones, que es esta. No se quiere ver, ¿verdad? Está de rebelde. Pero veámosla aquí.
tengo yo la composición de funciones, por lo general, no cumple la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa es aquella que cuando dice, el orden de los factores no altera el producto. Entonces usted dice 3 por 4 me da 12, 4 por 3 también me da 12. El orden de los sumandos no altera el total. O sea, usted dice 3 más 4 me da 7, 4 más 3 me da 7. Entonces, la conmutatividad en la composición de funciones sería F compuesto con G y G compuesto con F. ¿Serán lo mismo? Pues no se cumple, ¿verdad? Siempre. Hay algunos casos muy particulares en los que se cumple la composición de funciones para la conmutatividad, para la composición de funciones. Hay casos muy específicos en los que se cumple la conmutatividad, la propiedad conmutativa, para la composición de funciones. Y estos son los siguientes. Cuando dos funciones son iguales, pues si yo tengo una función f, que es 2x más 1, y tengo una función g, que es 2x más 1, pues va a dar lo mismo que yo diga f compuesta con g, que g compuesta con f, porque las dos funciones son iguales, ¿sí? Es un caso muy particular. Y la otra forma es, para que se cumpla la conmutatividad, la propiedad conmutativa, que una función sea inversa de la otra. Es decir, hacer f compuesto con la inversa, este menos 1 que está aquí no representa un exponente, sino que es una notación matemática que está haciendo referencia a la función inversa. Entonces, una función compuesta con la inversa me va a dar lo mismo que la inversa compuesta con su función, porque en ambos casos, yo voy a llegar a tener x como resultado. Y esta x se conoce como la función identidad. Entonces, cuando yo haga la composición entre una función y la función inversa, lo que yo voy a obtener es la función identidad. Por eso es que aquí se cumple la conmutatividad. Pero de forma general, en la composición de funciones no se cumple la propiedad conmutativa. Entonces, esto nos va a servir para poder introducir el tema de la función inversa. Nosotros tenemos que una función inversa, para poder determinar la función inversa de una función, esta función debe de ser biyectiva. Entonces, veamos qué significa. Dice, sea f una función biyectiva con dominio A y rango B. Entonces, su función inversa, que se representa como lo vemos en pantalla, como que fuera f a la menos 1, ¿verdad? Pero se lee función inversa, tiene dominio B y rango A. Ojo. La función original dijimos que tenía dominio A y rango B. Entonces, la función inversa va a ser al revés. Va a tener dominio B y rango A. Y por eso es que me interesa que la función sea biyectiva. Que sea biyectiva era que la función cumplía con ser inyectiva y hacía la restricción en el dominio, ¿verdad? Y que fuera sobreyectiva y hacia la restricción en el rango. Y entonces, esa forma que yo ocupé en la notación de la restricción de la función para hacerla biyectiva, me va a servir a mí para poder predecir o predeterminar cuál va a ser el dominio y el rango de la función inversa, ya que el dominio de la función original va a ser el rango de la función inversa. El rango de la función original va a ser el dominio de la función inversa. Y eso de determinar o de hacer que la función o establecer que la función era biyectiva me va a ayudar a mí a tener la certeza
que cuando yo saque la inversa, lo que esté obteniendo sea una función, ¿sí? Por eso necesito que al sacar la función inversa de una función, esta función a la que le estoy sacando la inversa sea biyectiva, porque esa característica me va a asegurar a mí que cuando saque la inversa, eso que estoy obteniendo sea una función. Entonces, me dice a mí el concepto de la función inversa. Que si yo tengo una función inversa evaluada en X y eso me da como resultado el valor B, esto significa que cuando la función original es evaluada en B, me da como resultado a X. Uy, señor, ahí me habló en japonés, ok. Acuérdese que F y F a la menos 1, esto es función inversa de F. Estamos hablando de la función original era F. La función inversa es esta que está aquí. Entonces tengo la función original, la función inversa. Si la función original fue evaluada en B y me dio como resultado un valor X, ¿sí? Aquí estamos hablando de valores. Estamos representando aquí valores. Estas letras me representan valores de los números reales. Si yo introduzco o yo evalúo la función original en un determinado valor real, obtengo este valor real. Entonces, obtengo aquí un par ordenado que va a ser B, X, porque así me ha arrojado los valores. En la función inversa, cuando yo evalúe en el valor de X, voy a obtener el valor de B. O sea que mi par ordenado aquí va a ser X, B. Eso significa que si en la función original yo tenía un par ordenado que era B, X, en la función inversa va a estar al revés. Las X se convierten en Y y las Y se convierten en X. O sea que si usted ya tiene graficada la función original, ya tiene los pares ordenados de la función original, para graficar su función inversa va a ser fácil, porque solo tiene que invertir las coordenadas que le han dado en la función original. Si usted obtuvo una coordenada 1,2, pues en la función inversa va a ser 2,1. Si en su función original era 5,6, pues en su función inversa va a ser 6,5, ¿sí? Le da vuelta nada más al par ordenado para obtener los valores de la función inversa. Y eso es porque el dominio de la función original se convierte en el rango de la función inversa y el rango de la función original, o sea, los valores de Y, se convierten en el dominio de la función inversa. Los valores de X cambian en el orden. Ejemplo, dice, bueno, si yo tengo la función 2x más 2, esa es la función f, me están diciendo aquí que la función inversa es esta. Pues ahí dice que esa es la función inversa. Ya vamos a ver cómo es que se determinó una función inversa, pero por el momento le vamos a creer porque me está diciendo que f es esta y que f inversa es esta. Si yo evalúo en esta función para 3, hago la operación y obtengo el valor de 8. O sea que aquí el par ordenado es 3,8. Pero si yo en la función inversa ahora evalúo en 8, hago la operación, obtengo el valor de 3. O sea que aquí ahora el par ordenado es 8,3. Veamos entonces. Dice que si la función inversa, si f es esta representación es la función inversa de f, se cumple que la composición, que es lo que acabamos de estar hablando, de la función inversa con la función original es igual que la función original compuesta con la función inversa. Y aquí decíamos que se cumplía la propiedad conmutativa porque lo que obtengo al final es la función identidad, que es X. Mire, señor, ¿cómo es eso de la función identidad? Se le conoce la función identidad, que es aquella Y igual a X. ¿Por qué es la función identidad? Porque los valores que toma X los toma Y. Y igual a X. O sea que los pares ordenados son 1,1, 2,2, 3,3, 4,4.
Yo puedo graficar esa línea y me va a partir el plano cartesiano justo en un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Como que fuera a la mitad, ¿sí? Yo podría doblar el plano cartesiano justo en esa línea y igual a x y pues van a coincidir los planos, los ejes del plano cartesiano. Entonces, esta función identidad, que es y igual a x, me va a servir también gráficamente para poder determinar si lo que yo estoy graficando en cuanto a la función original y la función inversa, pues son correctas. Entonces, ¿cómo me va a servir eso? Pues si yo tengo que y igual a x es la línea que viene aquí, 1,1, 2,2, 3,3, etcétera. Y tengo una función original que es esta roja, pues la función inversa, como todos los pares ordenados les he dado vuelta, me va a quedar de esta manera. Mire, ¿y cómo puedo comprobar yo si está correcta mi gráfica? Pues si esto es un papel, usted va a doblar su papel justo sobre esta línea, que es la función identidad, ahí la va a doblar. Y estas dos gráficas tienen que coincidir porque una es el reflejo de la otra. Imagínense que esta y igual a x fuera un espejo. Pues esta se está reflejando de esta. O imagínense que es un papel, usted ese papel lo va a doblar justo por la función identidad. Estas dos gráficas tienen que coincidir completamente y entonces va a ser una inversa de la otra. Cabe destacar que si la función original fuera esta, su función inversa, pues sería esta de aquí, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrar cómo determino la función inversa. Bueno, el primer paso es determinar si la función es biyectiva. Si no es biyectiva, lo primero que tengo que hacer es restringirla para hacerla biyectiva. Y entonces aquí me dan la función que estaba allá, que yo dije, pues eso que me están dando ahí, una función es la inversa de la otra. Verifiquemos entonces si era cierto. Me daban la función f, donde tengo 2x más 2. Y me pregunto, ¿será una función biyectiva? Es una línea creciente. Pues ya es inyectiva, porque yo trazo líneas horizontales, cortan solo una vez. Sus rangos son los reales, coincide con el conjunto de llegada, es sobreyectiva. Y si es inyectiva y sobreyectiva, pues es biyectiva. Entonces no me preocupo, puesto que ya verifiqué que esta línea es una función biyectiva y yo tengo claro en este momento que su dominio son los reales y que su rango son los reales. Entonces, para la función inversa, voy a tener el dominio se convierte en rango y el rango se convierte en dominio y me va a quedar que el dominio y el rango van a ser también los números reales. El paso número 2. En vez de tener f de x, g de x, h de x, yo voy a escribir y. Entonces, cambio f de x y le pongo y, porque voy a hacer un proceso algebraico en donde la y me facilita el manejo. Paso número 3. Voy a intercambiar la x con la y, porque eso es lo que me dice el concepto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Sí? La función inversa, si usted tiene un par ordenado 3,8, pues en la inversa va a ser 8,3. O sea, los valores de x se convirtieron en y los valores de y se convirtieron en x. Entonces va a intercambiar esos dos valores. Y ahora le va a quedar, en vez de y, va a escribir x, y en vez de x va a escribir y. Y pues paso número 4. Usted va a despejar su nueva y. Ahora su y es esta, y pues la despeja. Está sumando, pasa a restar. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces aquí tenemos, está sumando, pasa a restar. Está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda así. Uy, ¿por qué, señor? Porque el 2 pasó a dividir a la x, pero también pasó a dividir al 2 y pues los separé. Y me quedó de esta manera para que me quedara de la forma pendiente intercepto. Y pues era la función que originalmente me estaban dando allá, que era la función inversa. Y el último paso va a ser que yo voy a
sustituir en vez de y, le voy a poner f inverso o el inverso de f, porque esta ya no es la función original, esta ya es la función inversa. Y entonces me queda representada de esta manera. Si yo las grafico, pues tengo en GeoGebra, la primera tenía un intercepto en 2, y como la pendiente era 2, significaba que subía 2 unidades y 1 a la derecha. Subía otras 2 unidades y 1 a la derecha. Y así podía seguir graficando para esta línea. Y si yo grafico la otra, pues era intercepto en -1, y como era un medio, significa que yo subía 1 unidad y 2 a la derecha. Subía 1 unidad y 2 a la derecha. 1 unidad, 2 a la derecha, y así seguía. Entonces ya tengo graficadas las dos funciones. Además, yo grafico la función identidad, que es y igual a x, que es 0,0, 1,1, 2,2, 3,3. Esa línea, que es la función identidad, la voy a graficar punteada, porque solo me va a servir de referencia para que visualmente yo diga, si yo doblo el papel por esa línea, coincide. Si coincide, entonces estamos bien, la gráfica es correcta. La función inversa de la función original. Si estas gráficas se intersectan, pues el punto de intersección siempre va a ser en la función identidad, sobre la función identidad. ¿Preguntas hasta el momento? Vale. Ejemplo 1. Determina la función inversa y me dan una función cuadrática. Ok. Y yo me acuerdo de los pasos. Paso número 1. Determinar si la función es biyectiva. Biyectiva. Es una función cuadrática. ¿Será biyectiva? Pues no. No es inyectiva. Hay que hacerla inyectiva. Entonces, para poder hacerla inyectiva, yo voy a necesitar hacer esta ecuación canónica o encontrar el vértice, ¿verdad? La hago canónica. Al hacerla canónica, para poder hacerla canónica, yo observo que el coeficiente del x cuadrado no es 1. Entonces tengo que sacar factor común 3. Aunque este 6 no fuera divisible entre 3, pero el factor común es 3, dado que este número es 3. 3x cuadrado entre 3, x cuadrado. Solo le saco factor común al número, porque lo que me interesa es tener 1 aquí. Menos 6x entre 3, menos 2x. Ahora voy a poder hacer la complementación de cuadrados dentro del paréntesis. Este menos 2 dividido entre 2 por lo del doble producto me da 1. Este 1, al elevarlo al cuadrado, me da 1. Quiere decir que dentro del paréntesis yo voy a sumar y a restar 1. Entonces, estos tres primeros términos me forman un trinomio cuadrado perfecto. Lo factorizo como tal. Y este menos 1 está siendo multiplicado por este 3. Lo opero. Me queda menos 3. Opero términos semejantes y obtengo esta ecuación canónica, en donde el vértice es h, k. H es rebelde. Entonces me va a quedar que mi vértice está en 1,2. Para poder restringir en el dominio, yo tengo que basarme en ese vértice, que o agarro la parte negativa o agarro la parte positiva. Si no me restringe aquí, si no me dice aquí qué parte tengo que agarrar, yo puedo agarrar cualquiera de las dos para poder hacerla biyectiva. Lo más fácil es agarrar la parte positiva, pero pues yo aquí voy a agarrar la parte negativa, de menos infinito a 1. Tengo que tener claro que este dominio de la función, o sea, este va a ser el dominio de la función, la gráfica solo la voy a poder realizar, esta función solo la voy a poder trabajar para los valores de menos infinito a 1 en x. Y ahora pienso, bueno, si era una parábola vertical abierta hacia arriba, porque está positivo el exponente del x cuadrado, pues, ¿cuál es el rango?
el vértice está en 1,2, o sea que el rango es de 2 al infinito. Entonces, mi rango es de 2 al infinito, lo coloco aquí en la parte del conjunto de llegada para poder restringir la función y hacerla sobreyectiva. Ya la hice inyectiva, restringiendo el conjunto de partida. Ya la hice sobreyectiva, restringiendo el conjunto de llegada. Y por ende, ya es biyectiva, así como está. Y este así como está significa que este es el dominio de esta función y va a ser el rango de la función inversa. Este es el rango de la función y va a ser el dominio de la función inversa. Entonces, a continuación, tomando que esta es mi función original, voy a seguir con los pasos. Paso número 2 dice que voy a sustituir. En vez de G, voy a escribir Y. Ya lo hice. Paso número 3. Intercambio las variables, o sea que la Y se convierte en X y la X se convierte en Y. Siguiente paso, despejo mi nueva Y. O sea, este 2 que está sumando pasa a restar. El 3 que está multiplicando pasa a dividir a todo lo que está al otro lado. Y ahora pues voy a tener que sacar la raíz. Pero ojo, aquí al momento de sacar la raíz, usted se recuerda, ¿verdad? Tiene que escribirle más o menos antes de la raíz, ¿sí? Tiene que escribir más o menos antes de la raíz. Ah, pero yo aquí escribí menos. ¿Por qué no escribí más o menos? Si yo escribo más o menos, lo que estaría graficando, teníamos originalmente una parábola vertical. Al invertirla, se convierte en una parábola horizontal, pero yo no necesito tenerla toda, porque si la tengo toda, entonces esa ya no va a ser una función. Entonces, yo puedo tener, al escribirla así como una raíz, si yo le pongo antes de la raíz más o menos, estoy hablando que es la parábola horizontal completa. Pero si yo tomo o solo la parte positiva, o sea, la parte de arriba de la parábola, o la parte negativa, la parte de abajo de la parábola, entonces podría estar hablando de que esa sí es una función, porque solo estoy hablando de la mitad de la parábola horizontal. Entonces, si yo le escribo más la raíz, estaría hablando de la parte positiva de o la parte de arriba de la parábola horizontal. Si le escribo menos la raíz, estaría tomando la parte negativa, o sea, la parte de abajo de la parábola horizontal. Pero mire, ¿cuál de las dos es? Eso va a depender del rango de la nueva función. El dominio de la función anterior me va a determinar el rango de la nueva función. Si anteriormente estábamos diciendo que la gráfica venía de menos infinito a 1, o sea, estaba tomando la parte izquierda, pues el rango de la nueva función, de la función inversa, va a ser de menos infinito a 1. O sea, va a venir de menos infinito a 1, es la parte de abajo de la parábola horizontal, que es ahora la parte de la función inversa. Entonces, por eso es que hemos escrito aquí menos, para poder determinar que lo que estoy agarrando nada más es la parte de abajo de la parábola horizontal, debido a que ahora el dominio que se convirtió en rango, que el rango es de menos infinito a 1. Entonces, este que está restando pasa a sumar y ya tengo mi función inversa. La escribo como G, la inversa de G, y pues ahí la tengo planteada. ¿Cómo me va a quedar escrita? Como tengo que restringirla, ¿verdad? Tengo que escribirla de acuerdo a lo que escribí, la restricción que escribí al inicio. Pues como decíamos, el rango se convirtió en el dominio se convirtió en el rango y esto me va a servir para poder graficar también. Si yo tengo entonces que de la parábola original yo he tomado solo valores menores o iguales que 1, esto significa que solo voy a graficar la parte izquierda de la parábola, que es lo que les decía. Al invertirla, pues se convierte en una parábola horizontal, pero no voy a agarrar toda la parábola completa.
Como habíamos dicho que el rango era de menos infinito a de menos infinito a 1, entonces es la parte de abajo de la parábola horizontal. Eso quiere decir que los pares ordenados que tenía esta parábola, pues solo los he invertido y los he colocado aquí para poder graficar. Si no, pues también puedo hacer la tabla para cada una y verificar que al momento de doblar la página por la función identidad, pues estas gráficas coinciden, van a coincidir. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? Vale. Mire, señor, y yo puedo verificar si la composición o la función que he encontrado es la función inversa, que está correcto. Sí, usted puede ocupar el método de la composición de funciones, ya sea G compuesta con la inversa de G o la inversa de G compuesta con G, lo puede ocupar para determinar si está correcto lo que usted ha encontrado como función inversa de la función original. Y entonces, vamos a probar aquí. Ya sabemos que lo que me tiene que dar como resultado es la función identidad. Me tiene que dar X. Si al hacer la composición de la función con la inversa me da X, eso significa que estará correcto. Entonces, vamos a ver la composición. Voy a evaluar la función inversa en la función original. La función original voy a tomar la que ya está canónica, me conviene porque solo tiene una X, o sea que solamente va a ser una vez que voy a sustituir esta función. Y entonces tengo 3 multiplicado por la función que yo estoy evaluando, que es toda esta, menos el 1 que ya tenía, al cuadrado más 2. Esto se me va a eliminar y me va a quedar esto al cuadrado. Menos al cuadrado es positivo. Raíz al cuadrado se elimina. Entonces solamente me va a quedar la cantidad subradical multiplicada por el 3 y aplico la propiedad distributiva. Aquí se me van a simplificar estos 3, tercera arriba, tercera abajo. Y me va a quedar x menos 2 más 2 se elimina y me queda x. O sea que aquí estoy comprobando que realmente he determinado correctamente la función inversa de la función original. Y si lo hubiera hecho al revés, y si hubiera evaluado la función g en la función inversa, pues lo mismo. Entonces, agarro la función base, que es la inversa, es 3x cuadrado, ¿sí? Entonces, en vez de esa x, 3x menos, en vez de esa x, lo que tengo que hacer es sustituir por la función g. La función g era x menos 1, 3x menos 1 al cuadrado más 2. O sea, esta parte de aquí es la función. Yo estoy evaluando ahí la función g y al evaluar opero. Tengo, estos dos se me eliminan y me queda 3 entre 3 se me hace 1. Entonces dentro de la raíz solamente voy a tener x menos 1 al cuadrado. El cuadrado con la raíz se elimina y entonces me queda 1 menos x multiplicado por el menos que está afuera. Opero la multiplicación, propiedad distributiva, opero en términos semejantes y llego a tener x. O sea, acabo de comprobar también que la composición de la inversa con la original, pues también me da la función original. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? Vale. Veamos el ejemplo número 2. Me dice que determine la función inversa y aquí está, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la biyectiva. Esta función, la raíz de una expresión lineal, pues le va a dar la mitad de una parábola horizontal. Usted lo tiene que tener claro. La raíz de una expresión lineal le va a dar la mitad de una parábola horizontal.
Entonces, ¿eso ya es biyectivo? No. Es inyectivo, sí, pero sobreyectivo no lo es. Entonces, yo tengo que determinar cuál es el dominio de esta función. Veamos, el dominio es los valores que me hagan positivo o cero lo que está dentro de la raíz. Entonces, en este caso, yo tomo 10 menos x, 10 menos 5x mayor o igual que 0. Voy a despejar, dado que tengo una inecuación lineal, y obtengo que las x que yo puedo utilizar para el dominio de esta función son menores o iguales que 2. Entonces, eso significa que viene desde menos infinito hasta el 2. Ese es mi dominio. Y lo he tomado para tener claro cuál va a ser mi rango, ¿verdad? Porque esta función es inyectiva. Ahora, mi rango, el rango de esta función, dado que es positiva la raíz, pues es la parte de arriba de la parábola horizontal. O sea que va de este número, que es 3, de 3 al infinito. De 3 al infinito es el rango de la función. Y entonces, ahora sí, ya la hice sobreyectiva y por ende biyectiva. Y voy a continuar con los pasos. Sería la función original, sustituyo a y, intercambio las variables, despejo la nueva y, paso a restar. Y este cuadrado que está aquí, ¿cómo esta raíz cuadrada que está aquí, ¿cómo la elimino? Pues aplique el cuadrado para ambos lados. Por eso es que es importante tener claro cuál es su dominio original, cuál es su rango original, porque esto lo voy a ocupar en la función inversa. Y era necesario saber cuál era su rango, porque mire, este rango se va a convertir en el dominio y me va a restringir a la parábola, que no la voy a tener completa, sino que solamente voy a tener la mitad de la parábola, ¿verdad? Entonces me va a quedar que esto me queda un binomio al cuadrado. Para que me quede positiva la y, la paso a sumar, esto lo paso a restar, el 5 paso a dividir todo a esto y a el 10. Me queda expresada de esta manera. O sea que esta es la función inversa de esta función, que va a ser graficada. El rango se convierte en dominio. O sea que por eso era necesaria hacerla sobreyectiva. Mire, ahora voy a ocupar este rango como el dominio de la función y solamente aquí tenía la mitad de una parábola horizontal. Entonces, cuando la invierta, no me puede quedar una parábola completa. Por eso es que era necesario hacerla sobreyectiva aquí para que al convertirse ese rango en el dominio, pues yo no grafique la parábola completa, solo grafique la mitad que corresponde, que es de 3 al infinito. Y pues el dominio se convirtió en el rango. Por eso era importante que aquí escribiera exactamente el dominio de la función para que cuando invirtiera, pues me quedara exactamente aquí el rango, ¿verdad? Gráficamente tenemos esto que está aquí. La función original es la azul. Mire, es la mitad de una parábola horizontal abierta a la izquierda porque la variable es negativa. Entonces viene para acá. Entonces yo sabía eso dado que tenía que el dominio de la función era de menos infinito a 2. O sea que yo iba a graficar esa mitad de parábola horizontal de menos infinito a 2. Y entonces, para graficar esta, yo puedo darle valores a X y hacer una tabla y obtenerlos. O veo la parábola, pues aquí tiene el vértice en 3,2. 3,2, ahí está. Y empiezo a tener valores para la mitad de esta parábola. Si no, si yo ya conozco los puntos de esta gráfica, pues solo los invierto y grafico esta que está en pantalla. ¿Preguntas hasta el momento? Va. Verifiquemos si hemos hecho correctamente la función inversa, si la hemos determinado bien. Vamos a hacer la composición de H
la función inversa de la función original con la función inversa. O sea que vamos a evaluar la función inversa en la función original. Sustituimos, en vez de x, colocamos la función inversa que yo acabo de obtener y pues observo que este menos 5 va a multiplicar a cada uno de los términos. Menos por menos me va a quedar más, el 5 se va a simplificar y menos por más me da menos y 5 por 2 es 10. Entonces me queda así. Opero este 10 con este menos 10, me queda de esta manera, el cuadrado se elimina con la raíz, me queda de esta forma y el 3 también se opera y me queda x. Y acabo de obtener la función identidad, lo que me determina que esta función pues está bien. La inversa la he calculado correctamente. Lo mismo pasaría si hago la composición de la inversa con la original. Solo que ahora la función original la voy a sustituir en la función inversa. Entonces aquí tendría que en vez de x, coloco la función original. Estos paréntesis los puedo quitar para poder operar el 3 y me va a quedar una raíz al cuadrado que se elimina y me queda entonces menos un quinto multiplicado por esto, propiedad distributiva. Obtengo este resultado y por último eso me da x. Vuelvo a verificar pues que era correcto, ¿verdad? Si yo hago un procedimiento algebraico correcto pues, y yo he calculado correctamente la función inversa, tengo que llegar a la función identidad. Veamos un ejemplo más. Tenemos la función k de x, que es una función racional. Entonces, me preguntan si es biyectiva. Bueno, tengo que determinar cuál es el dominio de la función. Recuerden que son todos los reales menos los números que me hacen cero el denominador, porque ahí hay asíntotas verticales. Entonces, este x más 3 se hace 0 en menos 3, cuando x vale menos 3. Entonces, el dominio de la función van a ser los reales menos el elemento menos 3. ¿Y el rango? ¿Cuál es el rango? Pues yo tengo que saber que como los exponentes de las variables son iguales, arriba es 1, abajo es 1, la asíntota horizontal de esta función va a estar en y igual a la división de los coeficientes de las variables. Entonces yo voy a dividir 2 entre 1, eso me da 2. O sea que la asíntota horizontal es y igual a 2. Por ende, el rango va a ser los reales menos el elemento 2. Ya tengo entonces esta función. Dado que en este dominio yo sé que esta gráfica es inyectiva y acabo de escribir en el conjunto de llegada el rango, pues acabo de hacer que esta función sea biyectiva. Entonces, aplico los pasos, ¿verdad? Sustituyo, en vez de k de x escribo y, intercambio las variables y ahora despejo a y. Ojo, esto que está multiplicando, perdón, que está dividiendo, pasa a multiplicar a x y obtengo pues estos términos, x por y x por 3. Y ahora, como tengo que despejar a y, lo que tengo que hacer es pasar lo que tenga y a un lado y lo que no tenga y al otro. Entonces, este 2 pasa a restar y este 3x pasa a restar. Ahora, estos dos términos pues no son semejantes, puesto que uno es xy y el otro es 2y. Pero yo necesito despejar a y la única forma aquí es sacándole factor común y. Al sacar factor común y, entonces me queda de esta manera y hoy sí, lo que está multiplicando pasa a dividir y obtengo como una función inversa otra función racional. Entonces, esa sería la función inversa que ahora su dominio va a ser este y su rango va a ser este. Veamos si es cierto. La función azul es la función original. Dijimos que tenía una asíntota en menos 3. Aquí en menos 3, mire, tiene una asíntota vertical y tiene otra asíntota, una asíntota horizontal en y igual a 2. Y igual a 2 tiene la asíntota. Entonces, para la función inversa va a ser al revés. La asíntota horizontal se convierte en vertical y la vertical en horizontal. Entonces, aquí tenemos que
La asíntota vertical que estaba en x igual a menos 3 se va a convertir en una horizontal en y igual a menos 3. Que la asíntota horizontal que está en y igual a 2, pues se va a convertir en vertical en x igual a 2. Y ahí está para la gráfica en rojo. Y entonces, si yo doblo esta gráfica por la función identidad, en la función identidad, pues estas, miren, coinciden, ¿ve? Esta va a coincidir aquí. Entonces, pues, he podido determinar gráficamente que una función es la inversa de la otra. Aquí vamos a realizar lo que es la verificación para poder determinar si hemos encontrado correctamente la función inversa de la función k. Y lo primero que vamos a hacer es la composición de k con la inversa. K compuesto con su inversa, que significa que vamos a hacer la evaluación de la inversa de k en la función k. Vamos a sustituir, en vez de la variable, vamos a colocar ahí la función inversa y pues realizamos las operaciones que aquí se indican. Recordamos, tenemos fracciones, una multiplicación, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador, y entonces obtengo este resultado. Para poder hacer la división de fracciones, primero voy a tener que hacer una sola fracción arriba, una sola fracción abajo. El MCM de esto va a ser el denominador común x menos 2. Y al hacer la operación, pues me queda este resultado. Acuérdense, ¿verdad? X menos 2 entre x menos 2 es 1 por lo de arriba. X menos 2 entre 1, x menos 2 por menos 1. Me queda menos x más 2. Pues lo mismo en el denominador. Y ahora hago extremo por extremo, medio por medio. Simplifico el x menos 2. Y voy a obtener, al operar términos semejantes, menos 7x sobre menos 7. Simplificando, eso me da x, o sea que acabo de determinar que la función k, la función que estoy evaluando, sí es la inversa de la función k. Y pues también podría haber hecho la composición al revés, ¿verdad? Hacer la función inversa compuesta con la función original. Es decir, evaluar h en la función inversa de h. Esto significará que en vez de x, yo voy a sustituir el valor de la función h, que de aquí sería correcto pasarnos para acá, y luego hacer las operaciones como lo hicimos arriba, un solo denominador tanto en el numerador como en el denominador, y luego división de fracciones, simplificando me va a quedar menos 7x sobre menos 7, y eso pues es nuevamente la función identidad, que es a lo que queríamos llegar, ¿verdad? Precisamente porque estamos comprobando que una función sea inversa de la otra, y para que eso sea así, cuando realizo la composición entre ellas, el resultado debe de ser la función identidad. Ahí les aparecen en pantalla los ejercicios a desarrollar en este momento. Usted va a tener que identificar primero que esas funciones sean inversas, perdón, que esas funciones sean biyectivas para poder determinar las funciones inversas. Si tienen alguna pregunta, pues inmediatamente levantan la mano o le escriben o abren su micrófono y con gusto pues yo les ayudo a solventarla mientras están trabajando.